a veces resulta un poquito complicado el poder analizar algunos términos y uno de esos es qué ocurre con la vasoconstricción y la vasodilatación. Si nosotros vemos acá, este es un vaso totalmente normal y acá podemos observar un vaso que ya sufrió la vasoconstricción. Entonces, ¿a qué se refiere vasoconstricción? Quiere decir de que la pared de este vaso empezó a contraerse y por lo tanto la luz de ese vaso se volvió más pequeña en comparación a este vaso que está totalmente normal. Entonces, básicamente la vasoconstricción es que tenemos contracción de la pared del vaso y por lo tanto la luz de ese vaso se vuelve menor. ¿Qué ocurre o por qué puede ocurrir la vasoconstricción? Pues va a ser por efecto del sistema simpático, ¿verdad? Que tiene sus hormonas que serían la adrenalina y la noradrenalina y pues ellas al actuar sobre el músculo liso vascular, pues el efecto que van a tener es una vasoconstricción. ¿Cuál es el resultado de esta vasoconstricción? Primero, es que obviamente va a poner una mayor resistencia al flujo de sangre. Si nosotros comparamos un vaso normal con un vaso que ya tiene constricción, vamos a ver que acá, lógicamente, la sangre va a ser más difícil que pueda ir pasando. ¿Por qué razón? Porque tiene menos espacio para poder pasar. Es un vaso que está más estrecho. Entonces, la vasoconstricción implica una mayor resistencia. También implica una mayor presión porque la sangre va a tener que pasar por un pedazo más o por algo mucho más estrecho y por lo tanto va a estar ejerciendo más presión sobre la pared de este vaso y menos flujo de sangre, porque no va a ser lo mismo el flujo de sangre que va a pasar en un vaso normal a la cantidad de flujo de sangre que va a pasar en un vaso que está con vasoconstricción. Ahora, entonces, para resumir, vasoconstricción es que la luz de ese vaso se vuelve mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque la pared de ese vaso, que está formada por un músculo liso, empezó a sufrir constricción o contracciones que hizo que la luz de ese vaso se volviera más pequeña. Por otro lado, está la vasodilatación. La vasodilatación es lo opuesto. Aquí básicamente el músculo liso de este vaso sanguíneo se relaja. Por lo tanto, la luz del vaso se vuelve mucho más grande. Entonces, si nos damos cuenta y lo comparamos con un vaso normal, acá tenemos una luz mucho más grande y esto va a implicar que va a haber una menor resistencia porque la sangre va a poder fluir más libremente en un vaso que tiene vasodilatación en comparación a un vaso que está con vasoconstricción. Una menor presión porque entonces la sangre ya no va a estar ejerciendo tanta presión sobre la pared de este vaso. Y un mayor flujo de sangre porque la sangre tiene mayor lugar para poder circular.